Buenas tardes. Antes que nada, quiero aclarar que el análisis que voy a compartir con ustedes sobre las políticas públicas está basado en un punto de vista libertario, poniendo un especial énfasis en la relación entre el receptor del beneficio de esa política pública y el financista de las mismas, que todos siempre queremos que es el Estado. Y lo dudoso e incongruente de su moralidad. Les voy a advertir que algunos postulados pueden parecer chocantes y hasta deshumanizados, por lo que les pido dejar prejuicios, preconceptos e ideologías de lado y abrir la mente al planteo de los mismos, lo que luego de su análisis los llevará a adoptarlos o rechazarlos, siendo esta una decisión pura y exclusiva de cada uno de ustedes. Entendemos por políticas públicas a las acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, siendo estas sus principales características. Esto sería lo que sería la definición clásica de una política pública. Las mismas serán financiadas, y sobre esto va a girar el tema de la inmoralidad de las políticas públicas, con los llamados recursos públicos. De acuerdo a esto, podemos tener políticas públicas que alcancen sus objetivos por medio de los servicios públicos y aquellas, que son las que más ocurren, que lo hacen por medio de la regulación y del sistema tributario. ¿Quién no se siente hoy agobiado por las regulaciones que hay para emprender cualquier cosa y por las cargas impositivas que tienen? Algunos de los instrumentos que se vale el Estado o el gobierno para implementar políticas públicas pueden ser los incentivos económicos, subsidios o los impuestos. Regulación directa, zonificación, estándares. Únicamente se puede fabricar electrónicos en Tierra del Fuego, por ejemplo. Desregulaciones o simulación de mercados, privatizaciones, provisión directa o indirecta de servicios, que son los programas y proyectos para ayuda a ciertas regiones, o seguros frente a la adversidad, como ser la seguridad social, la ayuda de emergencia o de desastre. Aquí podemos hacer la primera disquisición sobre el título de esta ponencia. Podemos pensar como algo que pareciera ser tan virtuoso como preocuparse por el mejoramiento de lo público puede ser tildado de inmoral. Debemos entender, y esto lo voy a citar textual porque me pareció que contextualiza muy bien nuestra situación. Debemos entender el contexto ideológico en el cual estamos sumergidos. La currícula única de educación, con programas designados por el Estado, a la que son sometidas los educandos de las escuelas primarias y secundarias estatales y muchas privadas, tiene mucho de parecido a un lavado de cabeza tendiente a la creación de un pensamiento único, uniforme, que impide el surgimiento de un pensamiento crítico, a lo cual se suma una enseñanza universitaria donde campea el postmodernismo filosófico, el keynesianismo económico y el kelsenismo legal. Vamos a traducirlo al castellano. No extraña que entonces los medios y dirigentes del país respondan a esta retórica, enmarcando cualquier tema, incluidas las políticas públicas, desde un código moral altruista, kantiano y místico, que no responde a la realidad, un código económico de gasto público excesivo y gobierno sobredimensionado, y un código legal garantista, donde la necesidad crea derechos. Debe haber justicia social y derechos sociales. Todo lo políticamente correcto
todo lo que los perpetúe en el poder. Para satisfacer estos requerimientos, como ya dijimos, se utilizan los llamados recursos públicos o del Estado, que no son ni más ni menos que la confiscación compulsiva por parte del sector público de los recursos generados por el sector privado, por medio de los llamados impuestos, los cuales generalmente no tienen un fin determinado y son usados discrecionalmente por el gobernante de turno. Pero no importa cuán justo y loable parezca el motivo, un impuesto es robo. Es injusticia confiscar la propiedad de una persona y dársela a otro al que no le pertenece. Eso es lo que hace bajo la ideología imperante. Eso es lo que se hace bajo la ideología imperante cuando ocupamos el dinero confiscado a alguien sin su consentimiento para satisfacer necesidades de terceros. Cabe recordar que la confiscación es una acción prohibida a todos los estamentos del Estado. Es lo que para los privados sería realizar un robo, o sea, apoderarse de una pertenencia de un particular sin tener su permiso. Nuestra Constitución la prohíbe tajantemente en el inciso 5 del artículo 106. Pero parece ser que a los gobernantes no les importa obedecer la Constitución. Y lo que es peor, no dan síntomas de importarle. La doble moral siempre creemos que son los gobernantes, el Estado, los únicos que imponen esta metodología perversa, pero pensemos en nosotros, que somos cómplices. La doble moral de la sociedad también queda en evidencia con estas acciones. No robarás es dogmático, es moral y debido para la sociedad. Robarás para satisfacer mis necesidades porque tengo derecho, es permitido y defendido, delegando en el Estado la facultad de hacerlo. Moralina e inmoralidad van de la mano en el comportamiento social. Debemos entender que para satisfacer una necesidad es necesario un intercambio en el que todas las partes ganan. Pero bajo este esquema, quien necesita y quienes provee ganan. Pero es un tercero, el pagador de impuestos, cualquiera de ustedes, quien paga dicho intercambio. Tengo derecho a la salud. Por ejemplo, aparece una política pública de salud. Quien provee medicamentos, equipos y servicios médicos y quien recupera su salud, gana. Pierde el pagador de impuestos, que es el que paga ese proceso aún sin utilizarlo. Muchos de ustedes no utilizan la salud pública y tienen que pagar un servicio de salud para atender sus necesidades. Para mí es inmoral. Tengo derecho a una universidad pública y gratuita. Política pública de educación. Los centros educativos y los educandos ganan. Pierde el contribuyente, que es el que paga ese proceso sin utilizarlo. Y peor, los más pobres, los que nunca podrán ni ellos ni sus hijos acceder a ese nivel de educación, también pagan la educación de personas que hasta pueden llegar a no completar el ciclo educativo dispendiando recursos. Triste realidad educativa de la Universidad Argentina. Se paga el triple de lo que costaría formar un profesional debido a todo esto de no estudiar, no rendir, no ir en término. Un profesional en Argentina debería valer $18.000, el Estado, ustedes, pagan 56.000. Y como bien dijo Edgardo en la charla anterior, muchas veces esa gente puede pagar sus estudios y sin embargo los obtienen con el dinero del contribuyente.
es mucho más inmoral todavía. Un tema que nos toca a todos. Tengo derecho a la vivienda, política pública de viviendas, y pico. ¿Sí? ¿Quiénes ganan? Las constructoras licitantes ganan, y quien obtenga su vivienda sin esfuerzo previo, ¿sí?, sin más que un golpe de suerte en un sorteo, en la fijación de las condiciones de adjudicación, también gana. Pierde el contribuyente que no encaja en las condiciones de estas políticas, no accede al crédito, no puede acceder al crédito para una vivienda propia, y además de pagar la vivienda a un tercero, debe seguir pagando el alquiler de la propia. Totalmente inmoral. Esto solo nos conduce, este sistema actual de políticas públicas, nos conduce a la fijación de políticas igualitaristas. Y sabemos bien que el igualitarismo es un atropello y un ataque a quien sobresalga. No estoy hablando de igualdad, estoy hablando de igualitarismo. Si a vos te sobra, yo te voy a quitar para el que le falta. ¿Sí? Quien sobresalga en cualquier tarea desmerece cualquier logro más allá del promedio. ¿Para qué te vas a esforzar si te lo van a sacar igual? Y es un insulto y una agresión a la excelencia. Es un achatamiento deliberado del progreso. Nadie va a querer hacer más esfuerzo que el promedio, porque se lo van a sacar, y una apología de la mediocridad. Cualquier parecido con la Argentina actual no es coincidencia. Si se estima que el progreso de algunos, porque también siempre dicen, bueno, vos progresaste, vos tenés, pero hay otros que no tienen. Si se estima que el progreso de algunos no es suficiente para satisfacer sus necesidades, debe recurrirse a la primera persona del singular y no a la tercera del plural, endosando a otros la responsabilidad de ayudar y pagar derechos inexistentes. Los derechos son tres: vida, libertad y propiedad. No hay otro derecho. Yo debo ayudarme a través de mi esfuerzo, no ellos deben pagar mis derechos porque se esfuerzan más. Los estados deben aprender a diferenciar cuáles son sus funciones. Bajo un sistema de políticas públicas libertarias, simplemente son las de evaluar las necesidades y plantear los objetivos y controlar su alcance, los objetivos logrados. No es función del Estado implementarlas. Para eso está el sector privado, quien será responsable de las inversiones por su voluntad y a su riesgo, descargando esa carga del pagador de impuestos. Lo que hace inmoral a una política pública bajo el esquema actual no son sus intenciones, que pueden ser las mejores, sino cómo se financia. Ahí yo, en forma compulsiva, yo preguntaría, por ejemplo, un productor agrícola de Corrientes, un productor forestal, no puede sacar su producción en la ruta 22 entre Chavarría y Concepción porque es un arenal y ya se le funden los árboles y no puede producir más, y es más, lo que produjo lo está perdiendo. Pero él, cada vez que paga un combustible, es política pública del Estado argentino que parte de ese pago sea para, digamos, subvencionar un fondo de red vial. ¿Y por qué él sigue pagando lo que dispendia Buenos Aires, por ejemplo? ¿Por qué no puede tener una ruta que sea de 600 millones de pesos cuando están por gastar un centro de transferencia bajo el Obelisco que vale 4.000 millones de dólares? ¿Es moral
¿Tiene moral eso? ¿O simplemente es reírse en la cara de el que produce la verdadera riqueza del país? Como les decía, no es la función del Estado implementar una política pública. Tiene que hacerlo el sector privado. Tiene que ser decidir él en qué invertir, cómo invertirlo y cómo generar ganancias. No decidir el Estado hacer algo que no sabe hacer y que simplemente se mide la inversión en función de la conveniencia política. Lo que hace inmoral a una política pública bajo el esquema actual, para terminar, no son las intenciones que pueden ser las mejores, sino cómo se financian compulsivamente las mismas. Y ya sabemos, el camino del infierno está dominado de buenas intenciones, y bajo este sistema son cada vez más los infiernos fiscales en aras de la corrección y conveniencia política. Nada más, muchas gracias.